En Proverbios capítulo 1, ahí vamos a estar viendo una lección en esta hora. Proverbios capítulo 1. Gloria a Dios. Amén. Proverbios capítulo 1, vamos a leer el versículo 7. Después del 7 nos pasamos al versículo 30 y vamos a concluir la lección en el versículo 33. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Veo que lo están buscando ahí algunos todavía. Gloria a Dios. Con la sabiduría de Dios viviremos tranquilos. Ese va a ser el pensamiento que vamos a estar meditando. Proverbios capítulo 1, versículo 7 y luego el 30 al 33 vamos a estar leyendo. Lo leemos la palabra de Dios de la siguiente manera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, leámoslo todo junto. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Al versículo 30 vamos y leemos al 33, ahí mismo, el mismo capítulo. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda la reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Palabra de Dios. Es un proverbio muy bonito. El libro de los proverbios tenemos nosotros consejos sabios para nuestra vida. Para nuestra vida, puedo decir cotidiana, una vida que nosotros necesitamos saberla vivir, ya que en esta vida, el que sabe vivir la vida tiene muchos años y muchos días por delante. El saber vivir la vida no es darle rienda suelta a los placeres de este mundo, ni es tener todo lo que a mí se me antoja. Eso no es vivir la vida. Entonces vemos nosotros la sabiduría. Con la sabiduría de Dios viviremos tranquilos. El versículo que hemos leído, tanto el 7 como el versículo 30 al 33, nos describe a nosotros que en primer lugar la persona que tiene sabiduría tiene que tener temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Una persona que no tiene temor de Dios no es sabio. Y luego dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Una persona que no tiene temor de Dios no es sabio, por lo tanto, dice que desprecia la enseñanza de Dios y es insensato. Ahora nos podemos preguntar nosotros, después de haber leído estos versículos, tanto el 7 como el 30 al 33, ¿qué es sabiduría? Preguntarnos nosotros, ¿qué es sabiduría? Tengamos en mente nosotros, entendamos esto, que sabiduría no es acumulación de información. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros podemos decir, ese hombre es sabio, ese hombre es inteligente, ese hombre tiene mucha sabiduría porque todo lo que lee se lo aprende, todo lo sabe. Pero la sabiduría no es acumulación de información. Usted puede saber mucho, eso no significa que usted es sabio. O tampoco es capacidad de memorización. Hay muchas personas
que se sabe en la Biblia, muchos textos de la Biblia, tiene mucho conocimiento de la Biblia, eso no significa que esta persona es sabia. Entonces llévese usted en mente eso, que sabiduría no es acumulación de información o capacidad de memorizar. Porque usted puede ver a alguien quizás hablando con gran elocuencia, recitándole citas bíblicas de la Biblia, y usted puede decir, ese hombre sí es sabio, mire cuánta Biblia se sabe. Pero realmente la sabiduría no es esa, porque podemos ver nosotros a personajes hablando de la Biblia, pero en realidad la vida y los hechos que ellos tienen están lejos de lo que él sabe. No sé si me explico. La vida que llevan ellos, la práctica en la vida que llevan ellos, están lejos de la realidad de lo que él enseña o de lo que él predica. Entonces no está en memorizar o tener la capacidad de memorizar tanto y decir ese hombre es sabio, sino que la sabiduría es que si algo yo y usted conocemos de la palabra de Dios, la vamos a poner en práctica. Eso es sabiduría. Usted no sabe mucho de la Biblia, pero sabe un versículo, y ese versículo usted hace todo por el todo para ponerlo en práctica. Entonces lo quiere decir que usted es sabio. Pero ¿cuántas personas se saben la Biblia? ¿Cuántas personas les aconsejan de la palabra de Dios y no admiten consejo? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Vea usted el versículo 30. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. El versículo 30. Entonces, y el 31 dice, y comerán el fruto de su camino. Vea usted, una persona necia, ¿qué pasa con una persona necia? Dice que es más sabio que 7 consejeros. Y esta persona puede saberse de pasta a pasta la Biblia, y usted le aconseja y le dice, mire hermano, pero es que la Biblia no es eso lo que quiere decir. Y usted le dice, no, pero es que yo estoy leyendo la Biblia y yo creo así. Y no lo va a convencer, porque él ya tiene sentado que él quiere entender y quiere quedarse de esa manera como él cree que es. Pero ¿qué es lo que lo dilata a esta persona? Son las actitudes y son los hechos. No importa que se sepa la Biblia, no importa que él pueda enseñar la Biblia a otros, pero si los hechos que él tiene, las actitudes que él tiene, lo delatan. Y eso no lo hace una persona sabia, sino que lo hace una persona insensata. Entonces vea, sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría no es acumulación de información o capacidad de memorización, sino que es saber qué hacer con lo que tenemos. Otro punto importante. Si yo les pregunto a cada uno de los que estamos aquí, ¿cree usted que nosotros necesitamos sabiduría? Amén. Necesitamos nosotros sabiduría. Mire, en primer lugar, ¿para qué necesitamos sabiduría? Necesitamos sabiduría de Dios para poder vivir tranquilos en este mundo lleno de tantos problemas. Usted ve problemas por aquí, ve problemas por allá, y nosotros nos podemos preguntar, pero ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Allí es donde nosotros es importante tener la sabiduría de Dios, especialmente cuando nosotros estamos en problemas. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos nosotros tomar buenas decisiones. E incluso antes de yo y usted de tomar una decisión, y voy a poner este ejemplo, de tomar una decisión en cambio de un empleo, usted tiene que tener sabiduría de Dios. Porque a lo mejor quizás usted no es que necesita un cambio de empleo. Usted necesita tener la sabiduría cómo manejar sus finanzas. Quizás usted no necesita llevar 2 trabajos. Usted necesita sabiduría de Dios cómo ministrar
lo que usted está ganando. Porque si usted tiene un empleo y es un empleo, quizás no vamos a decir que es el mejor pagado, pero es un empleo que si usted sabe ministrar su finanza, ese empleo que usted tiene le va a ayudar para poder salir con las deudas que usted tiene y hacer otras cosas más. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar y le pedimos a Dios que nos dé sabiduría antes de cambiar un empleo, porque ¿cuáles son los factores a veces que nos llevan a nosotros, a las personas, a cambiar un empleo? A veces la presión del trabajo, la presión de los compañeros y la presión de la producción en aquel trabajo. Hay varias presiones. Tal vez el salario que usted esté ganando es un salario, dice, no está malo ni está bueno. Eso significa que yo y usted podemos lidiar y podemos mantenernos de ese trabajo, y no solo mantenernos, sino que hacer muchas cosas más. Entonces, pero ¿qué pasa? Dentro de la sabiduría, tomando este ejemplo de que tenemos que tener la sabiduría de Dios, especialmente en toma de decisiones. ¿Cuántas decisiones en la vida hay que tomar? Hay muchas. Y la toma de decisiones, necesitamos nosotros ser guiados por el Espíritu Santo para tomar esa decisión y estar seguro que es la decisión correcta. Porque acuérdense, es una decisión que va a tomar. Si esa decisión va a depender el bienestar económico o el bienestar en la familia, es una decisión que necesitamos nosotros saber que es la decisión correcta. ¿Y cómo lo podemos hacer nosotros? Con la sabiduría de Dios. El joven necesita la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque los jóvenes en la edad, en la etapa que ellos se encuentran, es donde ellos comienzan a tomar decisiones, y esas decisiones son la que marcará la vida a ellos para siempre. En la juventud, cuando se toman las decisiones, muchas de esas decisiones marcarán para siempre nuestra vida. Si es una decisión buena, nos vamos a acordar y le vamos a dar gracias a Dios que la decisión que tomamos fue una decisión buena. Pero si esa decisión no era la correcta, nos vamos a acordar toda la vida. Y por eso debemos nosotros de pedirle sabiduría a Dios en toma de decisiones, especialmente cuando nos encontramos en circunstancias difíciles. Por eso mencioné lo del trabajo. Cuando hay pleito, cuando hay problema, o hay corto personal en el trabajo donde trabajamos, siempre el trabajo hay que sacarlo. Y nosotros vamos a sentir esa presión y van a decir, pero esta gente, ¿cómo piensa que yo voy a sacar la producción cuando hace falta 3 empleados? Y lo primero que pasa por nuestra mente es, no, yo mejor voy a buscar otro trabajo, porque aquí no me pagan más y siempre el mismo trabajo nos están dando que hagamos. Entonces nosotros humanamente pensamos que lo más sabio y correcto es buscar otro empleo. Pero ¿quién le garantiza a usted y a mí que el otro empleo no va a pasar lo mismo que yo estoy pasando ahí? Pues puede ser peor. Pero ve, entonces es necesario nosotros tener la sabiduría de Dios. Y a veces nosotros podemos comentar, hermano, mire, estoy pasando este problema en el trabajo, ¿qué me aconseja usted? Yo le puedo decir, hermano, se siente bien el trabajo, le gusta a usted el trabajo, y usted puede decir, sí me gusta, pero es que hace falta empleados. Y ya tenemos bastante tiempo que no quieren poner otros empleados. Si usted se siente bien y usted sabe que ese trabajo le gusta, paciencia. Y hablar y decir,
cuando estamos bajo esa presión, entiendo, hay que sacar la producción, hay que hacer este trabajo, pero a la misma vez son 3 empleados, 2 empleados los que faltan. Aquí hay 2 soluciones: trabajamos horas extras o la producción no se va a poder sacar. Pero tener la paciencia de Dios y no salir a la carrera. ¿Qué es lo que pasa? Decía, a veces pensamos cuando tenemos situaciones difíciles, vamos a decir endeudamiento en la familia, en el hogar, pensamos nosotros que llevar 2 empleos es la solución más rápida para salir. Pero ¿qué pasa? Quizás no es que yo necesite 2 empleos para yo poder salir a flote con la necesidad que yo estoy teniendo. Hay que ver cómo yo estoy distribuyendo el dinero, la economía en mi familia. ¿Cuántas veces salgo a comer afuera? ¿Cuántos pares de zapatos tengo en casa? Todavía tengo varios pares de zapatos que no me los he puesto y quiero comprar otros. ¿Cuántos trajes? ¿Cuántas camisas? ¿Cuántos pantalones? ¿Cuántos vestidos están ahí en el closet que ni me los pongo, pero estoy pensando en comprar otros? Porque como tiene 2 trabajos, usted cree que usted puede comprar y darse el lujo, pero tiene una presión de deudas. Y entonces el ser humano piensa que lo que necesita es llevar 2, 3 empleos, ignorando de que de esta condición lo que necesita es sentarse y hacer número y decir: esto es lo que gano, esto es lo que malgasto. Porque hay necesidades que hay que comprarlas, hay que hacerlas, porque son necesidades. Pero hay gastos innecesarios. A veces nos metemos a deudas que no son necesarias, pero como nos metimos a esas deudas, entonces ahora yo tengo una presión. Hablando de decisiones, tomé esa decisión sin antes sentarme a hacer un número. Entonces, la decisión que se hizo fue una decisión sin sabiduría, porque teníamos que habernos sentado primeramente. Entonces, necesitamos la sabiduría de Dios, especialmente en circunstancias difíciles. A veces en la familia, tanto el hombre como la mujer, el matrimonio, a veces hay dificultades, hay problemas, y sea del lado de la mujer o del lado del hombre, la solución más fácil y rápida que se encuentra es el divorcio o la separación. Y es lo más práctico que se puede ver y se puede encontrar para solucionar el problema. Pero la realidad es que esa no es la solución, ese es el inicio del problema. La separación del matrimonio o divorcio del matrimonio, ese es el inicio del problema, no es el final del problema. Especialmente cuando hay hijos de por medio, hay familia de por medio. Entonces necesitamos nosotros la sabiduría de Dios en la toma de decisiones, especialmente cuando nos encontramos en circunstancias difíciles. Y son casos que se dan, pero a veces no nos enteramos porque nunca nos dicen. Cuando nos venimos de nuestros países, aquellos que hemos inmigrado a un país diferente, pensamos y creímos nosotros que la decisión correcta era venirnos a abandonar nuestro país, abandonar nuestra familia y venirnos a un país extranjero para solucionar quizás el problema económico. Y nos pusimos quizás de acuerdo, aquellos que estaban casados se pusieron de acuerdo, si fue él que se vino, fue ella que se vino, se pusieron de acuerdo y dijeron: voy a ir por tantos años, voy a trabajar esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, y de esa manera vamos a tener una vida mejor con la familia. No, se planteó, se puso de acuerdo, se pusieron de acuerdo el matrimonio y se acordó y se vino uno para acá. Y se cree que se hizo y se tomó una decisión sabiamente para el bienestar
o inmigra de país natal a otro país extranjero y la familia se queda allá, a veces esa familia nunca más vuelve a ser la misma familia que era antes. Porque ya sea el hombre abandonó a su esposa, abandonó a sus hijos allá en el país, y ahora esa familia que antes era un ejemplo en la sociedad, en el pueblo, en la ciudad, ahora ya esa familia ya no está ahí para seguir siendo ese ejemplo. Porque la decisión que se tomó, que se cree que se tomó con sabiduría, pero no, se tomó a la ligereza por solucionar un problema. Entonces necesitamos nosotros, ¿qué pasa? La persona, los matrimonios, la solución se piensa que es la separación. Yo por un lado, tú por el otro lado, y así no nos hace problema. Pero ¿qué pasa? Nuevamente esta persona, tanto ambos, sea del lado de la mujer o del lado del hombre, vuelven a juntarse nuevamente con una segunda persona. ¿Y qué pasa años más adelante? Vuelve a suceder lo mismo. Y ya esto ya se va volviendo en un asunto normal que se va a repetir una y otra vez. Y esto sucede porque a la primera no se tomó una decisión de acuerdo a la voluntad de Dios. Con la sabiduría de Dios viviremos tranquilos. Cuando nosotros desarrollamos actividades o hacemos cosas sin la sabiduría de Dios, no vamos a vivir tranquilos. Hay remordimientos. El hijo, el joven, cuando entra a su edad, él quiere alzar vuelo y irse. Ya no quiere que papá o mamá le esté diciendo nada. Él quiere tomar la vida absolutamente solo. Y no quiere que nadie le diga nada. Él se cree que sabe todo, que se puede mantener, que no necesita que le digan nada ni qué hacer, y que tiene la capacidad para hacer todo lo que tiene que hacer en la vida. Esa es la mentalidad del joven. Esa es la mentalidad del joven. Pero realmente vea usted el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nuevamente, siempre debemos nosotros acordar en toma de decisiones en el hogar. Debemos acordar mutuamente y con sabiduría. Como testimonio lo digo, no porque nosotros hemos tenido dinero, sino que cuando criamos a nuestros hijos, mi esposa y yo siempre hablábamos y decíamos: ¿cuánto tú vas a ganar en un empleo? ¿Cuánto vas a pagar para que te cuiden a los niños? ¿Cuánto vas a pagar en transporte? Y al final hacíamos la cuenta y decía: ¿cuánto te va a quedar? Y si tú te vas a trabajar y pagamos una empleada ahí en la casa para que haga las cosas, ¿te alcanzaría el sueldo que vas a ir a ganar para hacer eso? No salía. Y la sabiduría, vea usted, y aparte de la decisión que nosotros tomamos, Dios hasta aquí no nos ha dejado ni nos ha abandonado. Dios siempre nos ha bendecido. Los hijos han tenido el privilegio que no muchos hijos los tienen. Aquí los hijos nacen y allá está la guardería donde los niños se llevan a darse cuidar. Y la pregunta es: ¿quién está criando a estos niños? ¿Los estarán criando bajo el temor de Dios? No. Usted sabe que la crianza de nuestros hijos en el temor de Dios, eso no tiene precio. Pero a veces nosotros, las familias, los matrimonios, por ganarse $100 a la semana de ganancia, porque si alguien va a ir a ganar $400, usted tiene que sacar y hacer cuenta cuánto gasta de comida
comida, cuánto gasta de gasolina, en el desgaste del carro, y cuánto paga de cuidadera de niño, y cuánto pagaría si vendrían a hacerle el oficio en la casa. Porque aparte de que se va a trabajar, está descuidando lo que es el hogar. Imagínese usted, el esposo trabaja de día y la mujer trabaja de noche, o viceversa. O sea que se está descuidando algo que Dios ha bendecido solamente por sacar ventaja o ganancia de unos, puedo decir, miserables dólares. Y esto está haciendo que la crianza de nuestros hijos no se estén criando bajo el temor de Dios. Porque nuestros hijos están pasando más con la niñera que con su papá y su mamá. ¿Y qué cuando estos hijos van a la escuela? Sea el padre o la madre trabajando de noche, los hijos se van a la escuela en el día y la mamá está durmiendo todo el día y los hijos están haciendo lo que ellos quieren durante el día. Y la mamá se va a trabajar de noche y el papá se va a trabajar de día. O sea, estos hijos, papá está ahí en casa, mamá está ahí en casa, pero está dormida y los hijos están haciendo lo que a ellos les dé la gana. Por decisiones que a veces tomamos pensando nosotros que nos van a ayudar mucho, pero que vamos a ver el resultado después, más adelante. Vamos a ver familias desintegradas, hijos haciendo lo que a ellos les parece, hijos, y vamos a decir hijos hasta endemoniados porque no tienen otra cosa que les enseñe, sino que lo que les están enseñando y los están instruyendo es el teléfono, las tablets. Esa es la madre, ese es el padre, esa es la maestra, el maestro que tienen. No tienen un padre físico que les enseñe. Entonces vea usted, toma de decisiones en el matrimonio. Necesitamos nosotros tener la sabiduría de Dios. Las decisiones que tomamos los padres de familia se tienen que tomar guiados por la sabiduría de Dios. Vea usted, el libro de Santiago nos habla mucho de la sabiduría y quiero que me acompañe en la carta de Santiago, en el capítulo 1 y el versículo 2. Nosotros vamos a ver algo que nos dice Santiago ahí. Dice muchas cosas interesantes acerca de la sabiduría. Santiago capítulo 1 del versículo 6. Vea usted que dice, capítulo 1 del versículo 2 al versículo 6. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nos detenemos ahí. Aquí nos está hablando de nuestra reacción que nosotros debemos de tener frente a situaciones difíciles. Cuando estamos frente a la prueba, nosotros tenemos que tener la sabiduría de Dios. Entonces veamos, nuestra reacción ante las pruebas de la vida es una señal de sabiduría que debemos nosotros tener. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a tener problemas. Todo el mundo va a tener pruebas. Y aquí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta. Usted me puede ver a mí y usted puede decir, pero qué bueno, hermano Santo, se ve tan tranquilo, no tiene necesidad de nada y no tiene prueba. Usted me ve a mí, pero la verdad es de que todo ser humano que sea humano va a tener pruebas, va a tener dificultades, pero allí es donde nosotros debemos de pedirle a Dios y vamos a demostrar nosotros el nivel de la sabiduría que nosotros tenemos. Si alguien
alguien le busca pleito a usted en el trabajo, ¿cree que cuál sería lo sabio? ¿Enfrentarse o correrse? Si usted se corre, le van a decir cobarde. Pero lo sabio es eso. Y bíblicamente dice la Biblia: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual dice nadie verá al Señor. Pero hay quienes que no tienen la sabiduría de Dios y dicen: pero si este quiere problemas, yo le voy a dar. ¿Qué cree? Que él es hombre y yo no. Entonces quiere solucionar el problema. Entonces, ¿qué pasa en la vida cristiana con las personas en las iglesias? Vienen problemas, situaciones a la vida cristiana, nuevamente a la familia, en el matrimonio. Y en este caso, cuando llegan los problemas, la persona lo primero que hace, muchos de ellos, es abandonar la iglesia. Porque creen que abandonar la iglesia ya no le va a traer problema. ¿Ve usted la diferencia? Pero la realidad es que mientras estemos en este mundo, si usted no viene a la iglesia, va a tener otro tipo de problemas allá afuera. Si usted viene a la iglesia, va a tener problemas, pero tiene un Dios que es sabio y que le dará la sabiduría a usted y a mí para tener la solución de ese problema. Esa es la diferencia. Entonces vea, versículo 2 de Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y esto se puede tomar como que dice: bueno, pero yo no me voy a andar riendo porque tengo problemas. No es eso. No es la situación que yo me voy a reír porque tengo problemas cuando dice gozo, sino que la confianza que yo tengo en Dios superará el nivel de problemas que lleguen a mi vida. O sea, que no me va a angustiar. Por eso dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En la otra ocasión mencionaba de esto, esta palabra que dice: la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y decía también que estaba de acuerdo con la descripción que se da aquí. La palabra paciencia se traduce o quiere decir, más bien dicho, resistencia. Porque escuche usted como dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce resistencia. La Biblia dice paciencia. Porque paciencia lo podemos entender nosotros esperar algo con calma. Con calma. ¿Verdad? Sentarse ahí y esperar hasta que le llegue. Pero en este caso es más la palabra que la fe va a producirle a usted resistencia. O sea, la resistencia ahí se traduce a paciencia, que usted tiene la capacidad de esperar sin enojarse, la capacidad de solucionar y tomar decisiones correctas. Entonces, vea usted, y luego dice el versículo: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tenemos nosotros que pensar y preguntarnos nosotros: ¿cuánto yo necesito sabiduría? ¿Cuánto yo necesito sabiduría de Dios? Porque más adelante vamos a ver nosotros que hay sabiduría terrenal, y Santiago la llama también
que la sabiduría terrenal es una sabiduría diabólica, que no le ayuda a nada a tomar decisiones espirituales. Pero en cambio, la sabiduría de Dios es la que nos va a llevar a nosotros de victoria en victoria. Durante los tiempos difíciles se ve con claridad si nos movemos impulsados por nuestras emociones y frustraciones, o si lo hacemos guiados por la sabiduría que viene de Dios. Y es un peligro cuando nosotros hacemos decisiones impulsados por las emociones. Muchos han sido traicionados por las emociones. Cuando van a la tienda, se recomienda que si vamos a ir a comprar, vayamos comida. Si va a ir a comprar comida, vayamos llenitos. ¿Saben por qué? Porque usted, si se va a la tienda a comprar comida con hambre, usted se va, ese carrito no le va a alcanzar. Usted le va a empezar a echar a ese carro y le va a echar, qué rico se ve esto, y a día no lo pruebo, y va a la carreta. Y luego pasa por ahí por la hielera también y ve una caja de ice cream y dice, ay, a día no compro ice cream, a la carreta. Y luego va por allá y dice, qué rico se ve esto, nunca lo he probado, a la carreta. ¿Sabe por qué? Porque anda hambre. Pero si usted come y antes de irse a la tienda y dice, necesito huevo, leche, azúcar y sal, usted lleva anotado en un papelito qué es lo que usted quiere y qué es lo que usted necesita comprar. Sabiduría. Estamos hablando de sabiduría. Entonces, esa sabiduría nos sirve para nosotros ministrar lo que tenemos en la bolsa. Usted sabe cuánto tiene. El hecho que tenga más no quiere decir que usted se vaya a ir a comprar toda la tienda, porque usted no sabe qué va a pasar el día de mañana. Entonces se va a comprar usted y cuando viene a la casa, de todo lo que compró ni le cabe en la refri. Y muchas de esas cosas, como usted está trabajando, se le perdieron, se le pudrieron. Trajo cosas que las vio ahí en la tienda y dijo usted, la voy a hacer en mi día libre, ya la tengo en la casa. El asunto es que la mandaron a trabajar o lo mandaron a trabajar en día libre y no hizo la comida. Se le echó a perder todo. Para eso necesitamos nosotros la sabiduría de Dios para tomar decisiones en tiempo de frustración. Hablábamos del trabajo. Hay momentos que llega frustración y que dan ganas de salir corriendo, pero no es esa la solución. La solución es hacer resistencia. La solución es tener paciencia. Porque si ese compañero que le está dando problemas, el compañero no es el dueño de la compañía. Él es empleado como usted y como yo. Entonces, ¿y qué sabe usted si esa persona está siendo usada por el diablo? ¿Y qué dice la Biblia? Someteos a Dios y resistid al diablo, y de vosotros dice huirá. En primer lugar tenemos que tener la sabiduría de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo frente a esta situación? En primer lugar, someterme a Dios. ¿Y cómo yo me voy a someter a Dios? En oración, en ayuno, más constante a los cultos, para solucionar el problema. En toma de decisiones necesitamos la sabiduría de Dios en esos momentos de emoción y de frustración. ¿Cuántas veces una persona anda buscando un carro y sabe más o menos qué es lo que quiere, pero se va a un dealer, allá le presenta, mira, este carro trae esto, el último modelo del año, mira, este trae navegación, y dice usted, oh, trae navegación, entonces ya no voy a ocupar el teléfono para poner la dirección, ya me trae el carro. Y la verdad es que nunca lo uso. Y dice, y este otro trae de esto, trae lo otro, mira, trae aire acondicionado acá enfrente y trae aire acondicionado atrás. Y dice, hey, con
Y usted anda buscando un carro de unos $5,000. Y como la gente está entrenada para vender, ya los han entrenado psicológicamente para vender, viene y usted se embarga en un carro de $35,000. Pero no hizo cuenta. No hizo cuenta si le iba a alcanzar el salario para pagar ese carro. Vea usted. No tiene casa, pero tiene un carro que vale $60,000, pero está pagando renta. ¿Y por qué a veces nosotros hacemos estas cosas? ¿Será porque es que no nos han dicho? Puede ser. No nos han explicado. No nos han enseñado a tomar decisiones en esas emociones. Porque hay emociones que llegan. Hay quien pierde una semana de trabajo y por esa necesidad le ofrecen un trabajo en otro estado, no tiene dinero para moverse, pero le están ofreciendo trabajo en otro estado y le garantiza el compañero, alguien que trabaja allí, no es ni el jefe, sino porque alguien que lo conoció, que venía en el camino, le dice: yo trabajo aquí, venite para acá, aquí te consigo trabajo, y se mueve de un estado a otro y cuando llega allá no hay trabajo. No tenía dinero, quitó dinero prestado para moverse de un estado a otro y cuando llega allá el trabajo se acababa. O sea, no tenía dinero, quitó dinero prestado para moverse, ahora tiene una deuda más y sigue sin trabajo. ¿Dónde está la sabiduría? La sabiduría es pedirle a Dios. La ganancia no está en andar tomando decisiones emocionados. Entonces, o en esos momentos de frustración, porque es verdad, imagínese usted una semana sin trabajar y ya se acerca la renta. Y dice usted: pero ¿qué le voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar la renta? Si solo trabajé 2-3 días. Yo le testifico y yo he visto la mano de Dios. Y si su fe es grande, Dios lo puede hacer también con usted. En ocasiones he testificado de que no teníamos ni gasolina para ir a la iglesia. Y aparte de eso, había cobros que pagar. Y en una ocasión me voy al buzón a ver qué cartas habían llegado para pagarlas. No tenía dinero, pero estaba preocupado qué recibos iba a pagar. Y me voy, abro el buzón y veo una carta que me viene del seguro de los carros. Y vengo yo y la abro y veo un cheque de $400. Y en la carta decía: señor Santos, este es un reembolso del seguro de sus vehículos de todo el año. Este es un cheque real y no es una equivocación, es un sobrepago que usted hizo en todo el año y este es su reembolso. Más claro no estaba el asunto. Porque podía haber sido que la compañía de seguro se había equivocado y me estaba mandando un cheque por error y después me lo iban a mandar a cobrar. Pero allí venía una nota específica. Allí decía: usted pagó más de lo que tenía que pagar durante el año. Este cheque es real y este cheque no es una equivocación, es suyo. No tenía dinero para gasolina, pero yo voy a buscar y encuentro $400. Yo bien hubiera podido decir, abandonar el culto el día del culto y me voy para el trabajo porque no tengo ni dinero para ir a la iglesia. ¿Ve? ¿Cuántas veces tomamos nosotros esas decisiones y desconfiamos que la mano de Dios nos puede ayudar? Es importante, mis amados hermanos, es importante que durante los tiempos difíciles hay que ver nosotros con esa claridad. Estamos pasando momentos difíciles
este periodo aquí en este país, en Estados Unidos, vemos deportaciones masivas, personas que tienen un medio estatus legal en este país, se oye que se va a cancelar, días que sí, días que no, y ahí está. Me comentaba un pastor y me decía: hermano, tuve que detener a varias familias que ya estaban comprando los boletos para irse de regreso a sus países. Me dice: todos los miembros de la iglesia casi son indocumentados y estaban ya comprando, algunos ya querían comprar los boletos para irse a su país de regreso con toda su familia, porque no querían que nos separaran. Tuvo que hablar el pastor con ellos y decirle: mire, esa no es la solución. Tengan un plan B, un plan A y un plan B. Si sucede esto, ¿cuál es el paso que va a seguir el que se quede aquí? Pero ustedes no tienen que tomar acciones, ya están aquí. Pero hay que tener un plan con paciencia, tener un plan ya establecido que hay que hacer en esos momentos de frustración. Me imagino que ha de ser una situación de frustración. Imagínense que agarren al hombre de la casa que está a cargo de todo los compromisos en el hogar. ¿Cómo va a quedar esa mujer y esos hijos? Ella va a empezar a pensar: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar la renta? ¿Cómo vamos a comprar la comida? Por eso está el plan A y el plan B. Pero la solución en esos momentos de frustración, la sabiduría no es comprar un boleto y nos vamos, sino que debe de haber un plan para saber qué se va a hacer en esos momentos difíciles. Y si esto lo vamos a aplicar a nuestra vida espiritual, ¿cuál es el plan que nosotros tenemos cuando el enemigo se levanta en contra de nosotros? ¿Es corrernos de la iglesia o vamos a hacer resistencia? La sabiduría de Dios es someternos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Si permitimos que Dios nos guíe en todo y que nos dé la sabiduría necesaria para actuar de forma correcta, sin embargo, si queremos ser guiados por la sabiduría que viene de Dios, debemos pedirla a Dios. Si nosotros sabemos que la sabiduría o hemos cometido, todos estamos expuestos a cometer errores. Yo no estoy diciendo aquí que somos perfectos, todos estamos expuestos a cometer errores, pero damos honras y glorias a Dios que en esos momentos que necesitamos tomar nosotros decisiones, pedirle a Dios que me dé la humildad. ¿La humildad para qué? Para yo ir y comentar. Si yo conozco, si yo tengo una familia o un hermano de confianza, decirle, o ir al pastor, si usted confía en su pastor, de ir a su pastor y decirle: pastor, fíjese que estoy pasando esta situación y esto me trae loco. Esto me trae que ya no sé qué hacer. Pero esta es la situación que yo tengo. Tal vez su pastor tiene una palabra de sabiduría. Tal vez un hermano de la iglesia que usted tiene confianza tiene palabra de sabiduría. Entonces debemos nosotros tener esa humildad y ir y pedir consejos antes de hacer cualquier cosa. Entonces es necesario, si queremos nosotros ser guiados por la sabiduría que viene de Dios, debemos pedirla y tener esa humildad. Debemos abrir el corazón para que sienta lo que el Padre siente en medio de esa situación. No crea usted, Dios conoce nuestras situaciones. Dios sabe de que usted tiene necesidad, Dios sabe de que yo tengo necesidad, y por lo tanto debemos nosotros de ir a pedirle a Dios que nos dé la sabiduría. Así que damos honras y glorias a Dios. Voy a llegar hasta aquí con la meditación de la palabra de Dios.
Y vamos a hacer una oración para que Dios nos dé a nosotros esa sabiduría. ¿Cree usted que necesita la sabiduría de Dios? Amén. Muchas veces hemos cometido errores en toma de decisión porque no hemos pedido nosotros la dirección de Dios. Pero este es el momento. Si hay que corregir algo, hay que corregirlo. Dios está con los brazos extendidos. Si hay que decirle a Dios, Señor, perdóname los errores que yo he cometido, es porque nunca pensé, nunca se me cruzó por la mente de ir a pedir consejo. Así es que vamos a orar en esta hora.